Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Entre Varales de Canal Torrevisión. En este mes, ya saben, después de la Semana Santa, cómo se suceden todas las festividades, en este caso con la Virgen María, en este mes de mayo que ya dejamos atrás, y ya por fin también después de Pentecostés, con la Virgen del Rocío, pero además saben ustedes que hemos tenido aquí a la Virgen de la Cabeza, a la Virgen de los Remedios, y también vamos a recordar otra festividad que pasó en este mes de mayo, la de la Virgen de Fátima. Y para hablar de ello, nadie mejor que dos personas muy vinculadas con la Virgen de Fátima, en este caso con la barriada del Romeral de Alhaurín de la Torre. Así que doy la bienvenida, sin más dilación, a Antonia Cruz. Antonia, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Y otro amigo de hace muchos años, Lucas Moras. ¿Qué tal, Lucas? Pues aquí estamos, en este reencuentro. Empezó contigo, no te preguntaré muchas cosas de la historia muy lejana porque eres muy joven. Te vimos aquí en la parroquia también, muy vinculado con la parroquia San Sebastián, y sí, ahora que estás en el teatro metido, ¿no? Sí, ya desde hace unos años pues estoy trabajando como actor, actualmente en la compañía Pata Teatro y bueno, de gira por toda España. Estamos con... ¿Hay que irse a Madrid para triunfar o todavía...? No hace falta. No. Se puede hacer mucho por aquí. ¿Esta compañía Pata Teatro que es de aquí de Málaga? ¿O? Es de Málaga, sí, es de Málaga. Además que es una compañía consolera de la ciudad y trabaja pues a nivel nacional. Recuerdo que hace algún tiempo publiqué en el Facebook del Centro de Estudios Julián Sempero Ruiz, que yo trabajo ahí y llevo las redes, si alguna vez nos habíamos parado a reflexionar de la cantidad de actores y actrices malagueños que hay. ¿Y eso por qué? ¿Porque tenemos mucho arte o qué? Y es que realmente, aparte de tener mucho arte, como seguro lo tienes tú también, que te he visto en las tablas, ya desde el siglo XIX había una escuela de declamación en Málaga. Declamación en Málaga, y luego en el siglo XX y sobre todo pues la última mitad del siglo XX, doña Ángeles Argüelles, que creo que era la marquesa de Ara, ¿no? Ángeles Rubio Argüelles, sí. Exacto, ella hizo Ara, de uno de los primeros que estrenó ahí, Antonio Banderas, jovencísimo. Bandera. Pues ahí surge lo que hoy en día es la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga. De hecho, muchos profesores de la escuela surgieron de ese teatro Ara. Ara. Ángeles Rubio Argüelles, de ahí esas iniciales, porque si nos ponemos a pensar, y dice, bueno, Antonio Banderas, que lo hemos dicho, Pepón Nieto, bueno, Marisol, que cantaba y también interpretaba, ¿qué más? ¿Hay tantos? Muchísimo, Natalia de Molina, su hermana, que son tantísimos. Tantos que han salido por ahí de esta escuela, María Barranco, Banderas, el otro Bandera, sin ese. Nos ponemos a pensar y hay muchísimos. Bueno. Vamos a dejar el teatro y vámonos de nuevo a la Virgen de Fátima, y tenemos a la parte más veterana de este grupo de la Virgen de Fátima del Romeral, Antonia Cruz. Antonia, aunque ya ese buenas tardes salía un poquito más el acento más raro, tú eres del pueblo de siempre también. Yo sí, yo soy nacida en calle Mesón, que hoy es Juan Carlos I, y me he criado en el Romeral, donde estuve hasta los 19 años. ¿Y cómo surgió esa vinculación del Romeral con la Virgen de Fátima? Cuando empezó a venir la Virgen Peregrina, ya a finales de los 40, comienzos de los 50. Pues en el 1941, don Ángel Herrera, que acababa de llegar a Málaga, en el 1941 promueve una misión a nivel de provincia y a nivel de capital de Málaga. Y fue el obispo de Cova de Liria el que donó una imagen, que es la Virgen Peregrina, a la diócesis de Málaga, por aquellas misiones que se iban a celebrar. Y estuvo en toda Málaga, en todas las comunidades de Málaga, y luego fue por todos los campos de Málaga. Aquí llegó el día 8 de diciembre de 1952. Tenemos unas fotos de la Virgen Peregrina, disculpa, en este caso en Málaga, cuando llega y se recibe de esa forma tan multitudinaria, en esa procesión que se hace del Palacio del Obispo también, distintas actividades. Esas son las fundaciones de Herrera Oria, precisamente la fundación de la parroquia de la Virgen de Fátima, que se hace ahí en el barrio de la Trinidad, y esa es una de las fotografías, efectivamente, es de la Virgen Peregrina, y esa es la que yo hacía referencia en ese palacio episcopal, que lo destruyeron en el 31, que lo quemaron, y sin embargo ya estaba uno de los primeros edificios que se restauraron, y ahí tenemos a la Virgen de Fátima, la ven ahí estilizada en el balcón principal, ahí tantísima gente, que eso fue toda Málaga volcada con la Virgen de Fátima, hay muchas fotos de ese episodio. Entonces, ahí tenemos esa la procesión que decíamos, con todos los sacerdotes, los seminaristas que van, ¿cómo se llama? La banda Beca, ¿no? ¿Cómo se llama?
¿Cómo le Ay, llaman? no recuerdo cómo se Tiene un llamaba nombre, la banda. ¿verdad? Tenía así, ese estolón tenía un nombre. Sí. Sí, era algo así, como Beca o Meca, Sí, o así me algo, suena. algo así. Sí. Y la foto anterior, Quique, por favor, la anterior, bueno, seguimos pasando, esa. Ahí tenemos cuando en la escuela Francisco Franco, el actual Instituto Rosaleda, ahí la tenemos también con esa Delegación Nacional de Sindicatos, bueno, con ese nombre que tenía entonces, y la Virgen de Fátima ahí llevado por esos, imaginamos, profesores, vemos los niños, vemos ahí las madres, tanta gente. Una devoción enorme el que se despierta en ese momento, El que se ¿verdad? despierta. Aquí estaba, en cada casa, estaba 24 horas la Virgen. Durante esas 24 horas se le tenía una lamparilla encendida y flores puestas. Ajá. Y cada tarde se reunía la comunidad de la barriada y llevábamos en procesión la Virgen al hogar siguiente. Si no tenía posibilidades por espacio o por economía, no tenía posibilidad de tener la Virgen, le pedían al vecino para que la tuviese esas 24 horas y le daba el aceite de la lamparilla. Qué cosas. Y estuvo hasta el 23 de marzo de 1953. Tanto tiempo. ¿Esa fue también la vez que vino de Alaurín el Grande y que estaba lloviendo muchísimo? No, es cuando llegó al Romeral, el día 8 de diciembre no había llovido todavía en todo el otoño. Y cuando entró la Virgen en casa de Antonio y de Concepción, dijo Dios, allá va agua. Allá va agua. Y nos pusimos como ropas. Las cosas, bueno, también sin duda aplicables a esos milagros de la Virgen de Fátima. Eso Antes de dicen. seguir adelante con el programa, sería bueno también que repasásemos, bueno, cómo fue qué es esto de la Virgen de Fátima, dónde se aparece, cuándo se aparece en esas circunstancias tan especiales de la Primera Guerra Mundial, en la que, recordemos, participaba en aquel momento Portugal, y se aparece la Virgen en este lugar que ha dicho antes Antonia, Cova de Iría. Cova de Iría, la cueva de Iría, diríamos en castellano, en español. Y bueno, pues vamos a ver ese vídeo y así introducimos a todos los que nos estén viendo un poquito más, aquellos que no conozcan esta devoción, estos milagros que hizo la Virgen de Fátima. Voy a contarte una historia de corazones valientes. Una historia de tres almas gigantes. Que tuvieron que hacer frente a las ásperas montañas, A las fuerzas del infierno. y al desprecio de la gente. Todo comenzó con la llegada de un ángel. El ángel de la paz. quien de rodillas y con la frente en el suelo les enseñó a rezar. Eran Jacinta, Francisco y Lucía. 3 pequeños pastores en Cova de Iría. El 13 de mayo se les apareció una señora. Una dama de blanco más radiante que el sol. No temáis, no os voy a hacer daño. ¿De dónde vienes?, preguntó Lucía. Vengo del cielo. Era la Virgen María. La Virgen les pidió que rezasen con insistencia. Si queréis llenar el mundo de paz y alegría, Orad, orad mucho. Y rezad el rosario todos los días. La Virgen les pidió ser su consuelo. y a cambio de su oración prometió llevarles al cielo. Ellos hicieron su voluntad. Y por tantos que no creían, sufrieron mucho en soledad. Fueron presionados, maltratados y encarcelados. Para que confesaran que todo era inventado. Acusados de mentir, pidieron a la Virgen una señal. Y en el mes de octubre un gran milagro tendría lugar. 70.000 personas vieron el sol girar. Esta es la historia de 3 almas grandes. Las de 3 niños pequeños, Que no supieron de escuelas, pero guardaron secretos. 3 secretos que les confió una dama de luz, Cuando un 13 de mayo bajó de los cielos. Desde entonces su fama ha aumentado Y hoy, 100 años después, son recordados. por millones de personas que visitan el lugar.
Fátima, un lugar santo lleno de esperanza. Un lugar con un mensaje claro. El mismo que un día la Virgen aceptó como humildad. Al decir, sin condición alguna, hágase en mí según tu voluntad. La historia de la Virgen de Fátima en Portugal, en esa, bueno, derivó hacia Oporto, esa zona de arriba, y que sin embargo tanta devoción llega a Málaga, a toda España. Además decíamos lo de la Virgen Peregrina, pero es curioso, si vamos al santuario de Fátima, que luego vamos a tener ocasión de ver imágenes también, también hay un museo con la Virgen, con otra Virgen Peregrina, y según me explicaron allí, había un montón de tallas de Virgen Peregrina que han mandado, por ejemplo, me acuerdo, me dijeron una que mandaron a las colonias que tenían en Timor, por ejemplo, en Indonesia, es decir, que la Virgen cuando hablamos de la Virgen Peregrina es una réplica, podríamos decir, de la talla que existe en Fátima, que además, no sé si comentábamos antes de empezar el programa, creo que fue tú que lo decías, Lucas, cómo intentaron hacer una imagen, una representación iconográfica que se ajustara a lo que había visto Sor Lucía y los demás. Los escultores se la presentaban a Sor Lucía, que estaba entonces en clausura, porque ella, pues cuando se le aparece la Virgen le pide que aprenda a leer y a escribir para poder luego ella transmitir todo su mensaje durante mucho tiempo, y ella pues ingresa en un convento de clausura. Primero ingresa en una orden, pero después la Virgen le pide que se cambie de orden religiosa. Perdón, pero primero lo pasa muy mal, porque hasta lo asustan, sí, lo meten, bueno, la policía lo mete en la cárcel, ¿no? Exactamente, cuando son niños pasan un calvario, sí. Y de hecho la Virgen se lo dice, vais a sufrir mucho por esto. Entonces ahí ya hay una serie de cuestiones también, incluso políticas, luchas políticas, que no convenía que esto se fomentara mucho, tal y cual. Entonces cuando mueren sus primos y ya esto termina un poco, ella ingresa primero en una orden que era la Orden de Loreto, pero no era de vida contemplativa. Y entonces la Virgen explícitamente le pide que ingrese en el Carmelo reformado de Santa Teresa. Entonces ella ingresa en las Carmelitas Descalzas, en Coimbra, y allí está. Y viene a España, está durante un tiempo en España también Sor Lucía. Y ahí pues le presentaban imágenes de la Virgen, los escultores, a ver pues, le decían si se parecía o no, y nunca había. Entonces la que se conserva en la capelina de las apariciones en Fátima es la que ella dijo que se parecía más a la que ella había visto. Que es la imagen que tenemos, también un vídeo de la capilla, de donde se ve la Virgen de Fátima, esa representación que estamos hablando, de la Virgen de Fátima, que la tenemos en la capilla del Romeral, también es la misma que tenemos, lógicamente, la misma representación. Ahí estamos viendo esa fachada de esa pequeña capilla con la campana. ¿Tocáis la campana, Antonia? ¿Suena? Sí, Suena. Y ahí tenemos viendo ese salón que tiene, podríamos ir la iglesia, Lo que sí quisiéramos es expresar la trayectoria, es decir, que por qué es la patrona del Romeral. Ese tiempo que estuvo la Virgen como peregrina dejó una impronta en los ciudadanos, en los vecinos, y cuando llega la escuela en el 1958, piden que la patrona del Romeral sea la Virgen de Fátima. ¿Qué hacemos? El grupo de Hijas de María, que se llamaba una asociación católica, nos movimos, lo expusimos a los vecinos, y para comprar la imagen entre todos íbamos de casa en casa, estuvimos yendo, y nos dieron, entre todos, se compró la imagen, y cuando ya se compra la imagen, se dona la Virgen a la iglesia. No se queda nadie con ella, no se queda las Hijas de María. Y ya en el 1960 es bendecida, porque eso fue en el 59, en el 60, en diciembre, el día 8 de diciembre, es bendecida. Ahora lo veremos, pero antes de eso, precisamente con la vinculación que tú dices de la Virgen de Fátima, estábamos hablando también lo comentó Antonia al comienzo, del obispo de Málaga, Herrera Oria, luego cardenal, una persona que bueno, no sé, está visto de más que yo, la vocación él empezó tardía, él era un empresario de medios de comunicación. Y era periodista. Periodista y abogado. Y abogado del Estado, además.
Y cuando ya recibe la llamada de Dios, entra como sacerdote y no se había casado entonces, ya imagino, claro. Para entonces, ahí estamos viendo esa fotografía de cuando él toma posesión, y estas fotografías son también muy curiosas, proceden también del legado de Julián Sesmero Ruiz, del centro de aquí de Laurín de la Torre, donde vemos al obispo sirviendo la comida a los pobres, es decir, tenía un carisma especial, ¿no, Antonia? ¿Tú que lo conociste? Él conoció a Málaga paso a paso, peldaño a peldaño. Todos los barrios más pobres fue a lo que él se dedicó cuando llegó a Málaga. Cuando llegó a Málaga... La hermanita de los pobres, esa foto ahí en esa charla. De la hermanita de los pobres. Sí, sí. Y entonces él, su espíritu era los pobres, en dos vertientes, la pobreza económica y la pobreza cultural. Por eso de ahí surge luego las escuelas rurales. Hemos visto también la tumba, bueno, él ya muere como cardenal y pide ser enterrado en Málaga, ¿no? Porque realmente ya no estaba en Málaga como obispo, ya había sido enviado a otra diócesis, ya después es cardenal, nombrado cardenal, y hemos visto también la tumba que pide ser enterrado en la Catedral de Málaga. Ahí vamos a ver la fotografía de su sepulcro, que curiosamente, ahí lo tenemos, el cardenal Herrera Oria, que además está en proceso de beatificación, y un detalle, esa capilla donde está, ven a la derecha que se ve ahí los pies desde la parte inferior de un retablo, es el retablo de San Rafael, que hay un detalle también muy curioso que nos une a Laurín de la Torre con el retablo de San Rafael. En una de las investigaciones que hice, resulta que Fernando Ortiz, que hizo ese retablo, un imaginero del siglo XVIII, firmó un contrato con la Catedral de Málaga, la mesa capitular, para hacer el retablo de la iglesia parroquial de Laurín de la Torre, San Sebastián, a imagen y semejanza del de San Rafael. Es decir, que teníamos un retablo fabuloso. Antonio, ¿y tú que lo conociste? ¿Por qué entonces ese proceso de beatificación a una persona que nace, bueno, que es empresario de éxito, abogado, después ya lo estamos viendo esas fotografías entregándose, bueno, ahí con la mitra, con el báculo, y luego ya después con los pobres? ¿Ese carisma hace que lo podamos llevar a beatificarlo? En realidad, toda la trayectoria de él se resume que en una conferencia que da en Madrid, le dice a todos los empresarios y a todos los oyentes: dar al hombre el pan del alimento y el alimento de la cultura. El pan del alimento y el alimento de la cultura. De ahí que él se recorre toda la provincia de Málaga y conoce qué cantidad de niños había en los campos que no tenían escuela y cuántos había que eran analfabetos. Ahí surge esa idea de las misiones, que también hay una foto muy chula del Centro de Estudios Julián Sesmero Ruiz, de sacerdotes con esas misiones que van por todos los pueblos. Hay que pensar que, aparte del desastre de la guerra civil, si no se estudia, no se lee, si no se lee, no se va a leer ni siquiera la Sagrada Escritura, y el papel que tenía la Iglesia formando, instruyendo, alimentando también, dando de comer literalmente. Ahí estamos viendo esa fotografía buenísima de distintas, en esta del centro de las cofradías de Málaga también que se vuelcan, esa de la Sagrada Cena de Málaga. Bueno, esa labor fíjate ahí qué bonita, esa con la señora, el niño chiquitillo, y la comida, en una mano le está dando un plato. Exacto. Eso que no nos falte. A raíz de estas misiones es como se fragua también la primera, digamos, comunidad cristiana en la barriada del Romeral, que son Antonio ahora te lo puede explicar bien, que el sacerdote que concretamente iba con los seminaristas y tal, a evangelizar. Eso fue por 1958, creo recordar, ¿no? Por allá. No. La escuela de Santa Amalia se funda en el 1949 y en el 50 empieza a venir don Prudencio Jiménez, que era director del Seminario Mayor, y venía con los seminaristas aquí al Romeral. Cada domingo los seminaristas se esparcían por la barriada y daban juego a los niños, hacían deporte, daban catequesis y se celebraba la misa. Entonces, de ahí parte que su trayectoria de las escuelas van por delante la misión que él quería, que eran los pobres de comida
y los pobres de cultura. Y ahí es cuando empieza la iglesia, la actividad de la iglesia en el Romeral, en Santa María del Romeral. Sí, primero Santa María, luego Romeral, y en la parroquia, porque también tenemos una foto por ahí de la Virgen de Fátima, que hemos comentado, la misma, ahí la vamos a ver, ahí la tenemos en ese retablo sencillito de la iglesia parroquial, como pueden ver la imagen, Sí, prácticamente la misma iconografía. Me parece muchísimo, las imágenes. Prácticamente igual, porque son, pues bueno, pues... Yo creo que de la misma casa. Exactamente, imágenes pues de serie de Olot, y son del mismo, de la misma época. Siempre igual, con las manos juntas. En la actitud de oración. Claro. ¿Sabes si la vinculación o esta imagen de Fátima de la iglesia parroquial de San Sebastián es posterior a esta que teníais en el Romeral? O... No, la iglesia de aquí de la parroquia es anterior a la nuestra, creemos, porque yo eso lo pregunté, pero no me supieron decir tal año. Vamos a hablar también, ya que decía aquella época de las misiones tan frecuentes que, bueno, van cambiando los tiempos, pero precisamente la Iglesia Católica abre una serie de escuelas rurales en el pueblo, una en el Romeral, no sé si en el Peñón o en Zapata. Las escuelas, esas son las escuelas rurales que funda don Ángel. Sí. Porque las escuelas de la Iglesia se funda antes de la Segunda República. Sí, bueno, la cantidad de congregaciones pero las escuelas rurales en el 1953 fue cuando se firma el primer convenio con el gobierno de la nación, que entonces era Ruiz Jiménez, era ministro de Educación, y el primer dinero, crédito, que da el Estado son para hacer 50 escuelas. Y así fue programándose por quinquenio la creación de escuelas por toda la provincia de Málaga. Y el actual Colegio Juan Pablo II, ahí hemos visto antes distintas imágenes, ahí vemos nuestro alcalde, el obispo a la derecha de la foto, y este Colegio Juan Pablo II, que estamos viendo también de ahí la fachada, es el heredero, evidentemente entonces no se llamaba Juan Pablo II porque no era papa, pero es el mismo, está en el mismo... Es la misma misión. Desde 1958 hasta el 2007, el día 30 de marzo, la escuela rural actúa donde está hoy la capilla, pero en el día 30 de marzo del 2007 se inaugura el colegio que hoy es San Juan Pablo II. Estabas tú por ahí también de alumno, ¿no, Lucas? Yo estuve en la escuela capilla, claro. Yo estuve ahí de alumno pues desde los 3 añitos hasta segundo de primaria que estábamos. La formación religiosa era muy importante. Era muy importante y de ahí también nos venía también la devoción a la Virgen, porque la maestra normalmente pues abría, Dolores Navarro, Sedeño, Loli, abría la capilla por las mañanas para que rezáramos. Esto lo hacían todas las maestras rurales normalmente. Se abría la capilla, entonces pues rezábamos por la mañana y pues luego pues teníamos nuestras clases, pero claro, toda esta generación de la barriada del Romeral, pues hemos visto todos los días a nuestra patrona. Era verla por la mañana al entrar al cole y verla al salir. Entonces ese cariño y esa devoción que la barriada le tiene a la patrona viene de ahí. ¿Y por qué, Antonia? Tú también eras maestra, ahora hablaremos de eso. Me estoy acordando, volviendo a la Virgen de Fátima, cuando se aparece a los niños, ¿por qué aquello rezar el rosario con tanta intensidad que le pide? Pues y no un salve, no a la Virgen, no. A ver. A nosotros, en una peregrinación que hicimos a Fátima, un carmelita en la misma plaza de Fátima, junto al santuario, nos dijo que el encargo de que rezara el rosario es porque eran las oraciones más rezadas universalmente. Y entonces, que ellos propagasen
el rezo que la Iglesia rezaba en todo el mundo, la oración que más rezaba. Eso es lo que nos explicó el carmelita. Yo de ahí, después, y luego ya los misterios de... Claro, luego ya el rosario, los misterios del rosario, luego la oración del rezo del Santo Rosario, pues son de lo que dentro de la Iglesia católica se llaman los sacramentales, ¿no? Las prácticas de piedad, el rosario, como objeto, el Santo Escapulario del Carmen, es decir, todos estos tipos de objetos que invitan a la devoción y que invitan, bueno, pues a que tener pues esta dimensión de nuestra vida más trascendental. Y son el rosario, bueno, pues en general, ¿no? Y luego la oración de la paz, ¿no? Siempre que la Iglesia ha querido pedir por la paz, rezar por la paz especialmente, lo ha hecho a través del rosario. Sí, porque precisamente la Virgen de Fátima también habla de esa guerra que está en la Primera Guerra Mundial, habla de la paz, a eso me refería yo, los secretos, ¿no? Eran los famosos 3 secretos de la Virgen de Fátima, ¿no? De que, bueno, poco el comunismo iba a caer. Ella no habla lo que es en la aparición de la Virgen obviamente no... la Virgen dice en uno de sus secretos a Sor Lucía que Rusia esparcirá sus errores por el mundo, ¿no? Bueno, pues todo lo que es la ideología que después pues, se ha conocido del comunismo en este caso. Y luego lo que ella dice es que llegará un día en que Rusia consagraría el país a su Inmaculado Corazón y que el mundo sería consagrado a su Inmaculado Corazón, que lo hizo el Papa Francisco hace unos años, la consagración del mundo que de hecho se llevaron la imagen de Portugal a la Santa Sede, estuvo en el Vaticano y se hizo un acto de consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María. ¿Y hasta qué punto, me pregunto, ese momento de la aparición de la Virgen de Fátima, 1917, esa implicación de Rusia, es decir, todavía en el 17 no había triunfado exactamente, la revolución bolchevique, es algo posterior, exactamente. Pero hasta qué punto esa interpretación política que evidentemente se le puede dar ahí, y luego cuando llega la Virgen de Fátima en pleno franquismo y la lleva en procesión por todos lados, con la Iglesia y el Estado tan vinculada, ¿eso le da algún tinte especial político en esa época a la Virgen de Fátima? No se le da ningún tinte especial porque estamos hablando que los secretos de Fátima los conocemos hoy, pero los secretos de Fátima fueron revelados en 1982-83. Sor Lucía eso se lo había guardado en secreto, muy secreto, hasta que tiene distintas reuniones con Juan Pablo II y tal, y ya se revelan algunos de los secretos de Fátima. El último que se reveló fue el tercero, que Benedicto XVI le dio otra interpretación también al tercer secreto de Fátima, y Juan Pablo II se lo interpretó como a sí mismo con el famoso atentado que él tuvo el 13 de mayo de 1981, porque la Virgen les muestra a las niñas en ese secreto una visión del Santo Padre, es decir, un hombre vestido de blanco, que ellas ven que es un pontífice, que cae, ¿no? Que cae herido, malherido, y entonces Juan Pablo II pues obviamente pudo interpretar que se refería a su caída, ¿no? Pero luego Benedicto XVI añadió y dijo que también podía estar en plena actualidad el secreto de Fátima con el tema de la caída y del declive de la Iglesia, con el tema de los casos de pederastia, con todo esto. Entonces Benedicto XVI hace una catequesis y hace un poco de autocrítica, de revisión de cómo está la Iglesia, y aplica también por ahí el famoso tercer secreto de Fátima, ¿no? Con esa... Ya que me sonrío, porque esto se parece a cuarto milenio hoy, pero yo ya tengo curiosidad, ya hemos hablado del primero, lo de Rusia, el tercero, el atentado o la caída, esa como tal, bien explica Lucas magníficamente, y el segundo, ¿cuál es? El segundo era la muerte de los 2 niños, de Francisco y de Jacinta. Se cumple muy prontito, la verdad. Sí, y además la Virgen se lo dijo, le dijo a Francisco y a Jacinta, me los llevaré pronto, y tú estarás... le dijo los años concretamente, ¿eh? Sí, y además cuando le reveló ese tercer secreto fue un 13 de febrero y Sor Lucía muere un 13 de febrero del año 2005. Vivió muchísimo. Vivió muchísimo, Sor Lucía. Y ella le dijo, tú vas a estar mucho tiempo, pues bueno, pues recopilando y dando testimonio de lo que fue esto. Y la muerte de los 2 niños fue en
1920, a causa de la famosa gripe española. Ahora que estamos con el tema de las pandemias, mueren a causa de una pandemia. Qué curioso. Bueno, tenemos ahí precisamente unas imágenes de la celebración este año de la pandemia, de la procesión de la Virgen de Fátima en su santuario. Lo vamos a poner como la sección de bocinas y tambores de noticias, metemos ese separador y ese vídeo de la procesión de este año de la Virgen de Fátima. Y ahora después lo veremos y seguimos comentando. Mas aguardem nos lugares as indicações dos acolhedores para termos uma saída ordeira. Preparemo-nos para receber a bênção final desta nossa celebração. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiuntorum nostrum. Fixemos o nosso olhar na imagem de Nossa Senhora e contemplemos a Mãe do Coração Imaculado, que aqui em Fátima apresentou o seu coração como refúgio para os momentos de dificuldade no dia-a-dia, refúgio nos sofrimentos da vida, refúgio nos dramas da nossa existência. Bueno, imágenes del santuario de Fátima en Portugal, le dicen la procesión de la antorcha, aunque ya no llevan antorcha, la gente lleva velas que se pueden comprar en cualquiera de las tiendas que hay por allí cerca o llevarla evidentemente desde casa, pero quizás lo más singular, y veíamos esas imágenes con esa cruz que también se ilumina, va por la noche y va todo el mundo con esas velas. Otra cosa llamativa es el olivo, creo que un olivo, ¿no? Una encina. La encina donde se aparece la Virgen, que está allí, forma parte de esa... Esa no es en la que se aparece la Virgen, no, esa es una de la época, porque la encina donde se aparece la Virgen es justo donde está colocada, en el cristalito donde está colocada, ahí estaba la encina, que se quitó. O sea, donde está la Virgen es el lugar concreto de la aparición. La encina que hay al lado es de la época, pero no es la encina... Hay cosas curiosísimas, estábamos viendo en esa imagen. Yo me acuerdo cuando estuve allí, me contaron también que a la hora de llevar a la Virgen, las personas que lo lleven, que los poco menos que lo eligen allí, o tampoco es una cosa de que haya una cofradía, una hermandad. Hay una serie de particularidades, hay misa en distintos idiomas a lo largo del día. Es decir, el rosario es en distintas lenguas, cada misterio se hace en un idioma. Y luego hay constantemente, bueno, eso está ahí de internet precisamente, pero hay en cualquier momento en tiempo real, si ustedes buscan en YouTube el santuario de Fátima, hay una emisión en directo las 24 horas del día. Es decir, que es algo increíble, digo increíble para cuando uno va allí, porque dice, ¿cuánta devoción? Cuánta devoción, cuántos seres de este mundo adoran, veneran, rezan a la Virgen en Fátima, porque cuando vas a la procesión de las antorchas en la noche, es que te quedas aquella inmensidad de personas en aquella esplanada tan enorme a rezar. Y luego lo curioso es que, claro, estás rezando el rosario y tú contestas en tu idioma el Santa María, pero es que al lado tienes un inglés que lo está contestando en su idioma, al otro país, y claro, le dicen también el rosario de las lenguas. Sí. A esa oración que es todas las noches en Fátima. Una cosa que a mí me inquieta, a ver si ustedes que tenéis más formación religiosa que yo, cuando uno va a Fátima, también dentro de las cosas curiosas que puede ver en esa explanada, en un lateral hay un trocito del muro de Berlín, por aquello que contábamos de Rusia y cómo cae también el comunismo representado con la caída del muro de Berlín, independientemente de que haya todavía países con regímenes comunistas. Pero otra cosa que hay es un museo, no me acuerdo si se llama el Museo de la Luz o algo así, que está el tesoro de la Virgen, y una cantidad de joyas, hay otra Virgen representada y por supuesto donativos del Papa y de distintos señores de la época, pero me da un poco a mí de, yo no sé la palabra, me estremezco cuando veo en aquellas vitrinas enormes
tanto oro, me acuerdo del holocausto judío, cuando se les robaba el oro a todas aquellas criaturas que iban a matar. Veo bien que es la devoción de los exvotos, pero a mí, yo no sé hasta qué punto, cuando estoy allí, me entra algo, no termino de estar muy tranquilo viendo aquello. Yo no sé vuestra opinión. Bueno, simplemente tú, si alguien te dona algo, tú no puedes decir, no, llévatelo. Ya. Tú no puedes jugar con la devoción de la gente. Y luego aparte, tan masiva. Luego aparte es un patrimonio que es universal, yo creo. Tú puedes allí y lo puedes visitar como museo. Nadie te priva la oportunidad de verlo, ¿no? Muchas veces esto que se dice, bueno, que se lo vendan y lo den a los pobres, cuando lo dicen con la Santa Sede, con tal. Bueno, si tú lo vendes y esto pasa a manos privadas, estás privando a la humanidad de su patrimonio. Sí, pero hay, por ejemplo, un traje de bodas, hay una piernecita de plata, no sé qué, los exvotos que pues vemos en votos, muchos santuarios, claro, de acuerdo, pero al ver tantos anillos, tantas sortijas, tantas medallas... Que no es una devoción local. Ya. La Virgen de Fátima no es una devoción local, es universal. Ya, entonces gente de todo el mundo. Ya, pero pues una muestra. Yo sé lo que dice, bueno, ¿por qué no ponéis lo mismo que hay un vídeo explicativo de la vida de la Virgen de Fátima? Pues una muestra de los exvotos. Claro. Porque estoy seguro que tiene que haber muchísimo más que eso. Pero a mí personalmente la forma de mostrarlo no me termina de hacer gracia. Luego está una corona también con el disparo, eso es lo que tú comentabas. La que lleva actualmente el vídeo que estamos viendo, en lo que es debajo de la bola del mundo, del orbe, la bala, cae la bala que le quitaron a Juan Pablo II del intestino, el 13 de mayo del 81. Hay cosas curiosas, en fin, historia, y para hablar es tremendo, pero bueno, volvamos otra vez, ahí estamos viendo esa imagen preciosa de la Virgen de Fátima, lo que decíamos, impresiona, es una de esas visitas obligadas que hay que hacer, que no está tan lejos para poder visitarla. Volviendo a la Virgen de Fátima del Romeral, nos habíamos quedado precisamente también hablando del colegio, cuando Lucas estaba muy tan chiquitito y ahí iba a ver a la Virgen de Fátima, y también precisamente decía que tú eras maestra, fuiste maestra, y también en una congregación religiosa, la de los Ángeles Custodios, que también tiene precisamente una inspiración en la atención a las niñas, en la educación, la formación, ¿verdad? Doña Rafaela Ibarra era la más rica, entre las más ricas de España, porque los Altos Hornos de Vizcaya eran de su marido. Entonces, ella se preocupaba de las niñas que vivían en la calle, de las niñas que vivían marginadas, y se dedicaba a recogerlas, porque vendían periódicos y eso era un momento en el que muchas niñas se perdían, abusaban de ellas, y ella creó porque primero creó una gran comunidad de seglares para que se preocupase de esas niñas. Y entonces ella, que era casada, tenía sus hijos, creó la institución de los Ángeles Custodios para que se preocupase de todas las niñas que fuese posible, que vivían en la mayor pobreza de la historia. Y crea los colegios con dos vertientes. Se le daba cultura, se le daba formación y se le daba comida y cama y todo. Ellas las religiosas de los Ángeles Custodios, trabajaban con protección de menores y tribunal de menores, que eran quien se preocupaba de la infancia de todas las niñas, pero tenían colegios y tenían la parte cultural y tenían la parte de formación profesional. Había colegios que eran enormes de grandes, que tenían desde parvulitos hasta bachiller, hasta terminar preu, entonces era preu. Y tenía la parte de las niñas que hacían profesional, nada más. Tenían su formación y allí podían vivir toda la vida, hasta que hicieran su hogar, hasta que se independizaran, y ellas pueden vivir en los colegios o en la residencia toda la vida. ¿Y cuándo fue tu entrada, tu vinculación con esta congregación, Antonio? Pues yo estuve haciendo un curso de Biblia en Málaga y me fui a la residencia de los Ángeles Custodios.
y eso fue en el 66, de 66 a 67. Y desde octubre que yo entré en la residencia a junio decidí de dejar, porque yo era maestra rural entonces, de dejar el magisterio rural e irme a la institución de Los Ángeles Custodios, donde me fui al noviciado de formación que tenían ellas en Madrid. Y allí estuve, después estuve en Madrid destinada, luego vine a Málaga destinada porque mi padre tenía cáncer y me mandó la general aquí a Málaga. Y después fui a Bilbao, estuve en Bilbao, volví a Madrid y después vine a Córdoba y después me vine para hacer una fundación, que ese fue el yo volver aquí a Málaga, para hacer una fundación de la institución, donde se adhiriesen jóvenes. ¿Y qué pasa? Que yo estoy en ese trabajo, creo una escuela de catequista y trabajo socialmente, trabajo con Radio ECA, donde las jóvenes y los jóvenes se le daba una cultura y una formación, pero mi madre cae enferma y ya mi padre no vivía y ella no se quería ir de su casa. Entonces pedí permiso para irme con ella, pero claro, se me cumplió el permiso y me quedé con mi madre y ya quedé aquí en Málaga. Ya te volcaste con el Romeral, me volqué con el Romeral de Fátima y con los niños, sí, como este que está aquí. Ya me dediqué aquí a dar clases. Yo trabajaba con Radio ECA y trabajaba con la Academia Caballero. ¿Cuántos años entonces en la congregación estuviste? 22. 22. Sí, y ya me quedé en el Romeral y al Romeral me he dedicado pues todo este tiempo. Muy bien. Bueno, pues seguimos adelante con el programa que se nos acaba y ahora tenemos que comentar las redes sociales, que en ese separador SPQR que vamos a ver y comentamos la noticia de inmediato. Pues la noticia saltó hace un poco más de una semana, cuando de pronto en el Facebook empezamos a ver noticias que yo mismo cuando lo vi digo, ¿esto es un fake que se dice ahora? ¿Esto es una noticia falsa o es verdad? Se veía la fotografía, vamos a ver, de una virgen, en este caso la Virgen de la Encarnación, ahí la están viendo, de una capilla callejera en el barrio de San Andrés de Málaga, que robaron, rompieron, tiraron de la corona, el ajuar y la Virgen, ahí la ven caída en el suelo. Pues rompieron el cristal, como están viendo ahí, en esa capilla, e hicieron pues una serie de daños a la imagen, lógicamente, al arrancarle la corona y los distintos, alhajas que no tienen realmente mucho valor, más que el sentimental, no son alhajas de oro ni de plata ni nada de eso, pero más el daño en la reja y el daño en la imagen, que sí, que ya está en manos de un restaurador, y luego el daño moral, ¿no?, de ver tu Virgen, a la que le tienes tanta devoción, en este caso de este grupo parroquial que se llama de Salvación y Encarnación. Ahí estamos viendo el comunicado oficial que hicieron en Facebook, donde además ya también han ofrecido, si lo buscan por internet, una campaña para recaudar fondos también para pagar esos desperfectos, porque estamos hablando de un grupo parroquial que está comenzando con una imagen cristífera, con esta imagen de la Encarnación también, y el Cristo, el grupo parroquial de Salvación y Encarnación, como les decía, del barrio de San Andrés, en la zona oeste de Málaga. Afortunadamente en la capilla vuestra nunca, gracias a Dios, habéis recibido ningún daño, ¿no?, a la Virgen. Nunca. Gracias a Dios. Y todos los 13 de mayo, desde 1961, que fue la primera procesión, se ha sacado la Virgen, la comunidad, es decir, toda la barriada acude, y de otras barriadas y del pueblo, a la procesión de la Virgen. Además que es una cosa que yo, esto lo digo mucho, que no es pero bueno, es una cosa a la que podemos presumir en la barriada del Romeral, que no pasa en otras barriadas del municipio,
Pero bueno, pues... Y es que nosotros no hemos tenido que cambiar ni vernos obligados a cambiar la fiesta de la Virgen al fin de semana más cercano porque no hay gente para sacarla. La Virgen sale el 13 de mayo, caiga en martes como que caiga en domingo, sale el 13 de mayo. Y siempre hay chavales y gente de la barriada para llevarla y para sacarla. Veremos después imágenes de este año, no de la procesión, pero este hecho, por ejemplo, de Málaga, no es la primera vez que pasa también en Málaga. Recuerdo en la zona de Cruz Milladero también hubo otra capilla callejera que rompieron. Por Vélez creo que pasó algo también con la Virgen del Carmen en la playa, me parece, ¿no? Está pasando últimamente, ¿por qué puede ser eso? Claro, yo no lo sé, no te sé decir si el caso concreto de la Encarnación es una cuestión de persecución religiosa, que más bien no lo creo, más bien que creo que, claro, ven el ajuar, ven las coronas, es algo goloso a la vista, que luego realmente tampoco tienen tanto valor lo que es estas piezas de orfebrería. Creo que es más una cuestión, pues, de creerse que tiene un valor, de que lo van a vender y van a sacar algo que luego no sé. Pero hay de todo, porque en el caso, por ejemplo, de creo que fue en Vélez Málaga, con una imagen del Carmen que sí que rompieron y aparecieron unas pintadas que decían Alá es grande o algo de esto, ¿no? Es decir, cuando hay una persecución religiosa destruyen y se ensañan con la imagen, como también ha pasado con el Sagrado Corazón de la Roda en la plaza, que también rompieron algunas partes. Antonia, recordando lo de las misiones, nos falta formación hoy día, porque me acuerdo, por ejemplo, cuando estuvieron los amigos de la Virgen de los Remedios de Cártama, me acuerdo que comentaban que la entrada de la capilla ponía Viva Cristo Rey y que lo quitaron, lo arrancaron pensando en un mensaje político. No es político, Viva Cristo Rey, ¿verdad? Para nada. Es decir, hay una cantidad de cosas, vamos perdiendo. Me acuerdo de ese ejemplo de otro pueblo en el que quitan una cruz, aquella que estaba con la cruz de los caídos, evidentemente la lápida de los caídos de la Guerra Civil ya se quitaron por la Ley de Memoria Histórica, pero ahora quitaban la cruz porque se había puesto en esa época, pero no deja de ser una cruz. Claro, es decir, estamos perdiendo a veces, nos falta formación, como yo te digo, nos falta, nos falta formación, pero quizás nos falta humanidad. Es decir, que al niño le hace falta una educación en muchas dimensiones. Lo que se dice ahora en valores, ¿no? En valores. ¿Por qué? Porque si el niño es educado en valores, sin cortapisas, ninguna, el niño se educa y crece. Cuando llega a los 15 o 16 años, que es una edad muy difícil, entonces el niño conserva la educación. Pero estamos dando quizá una primacía a la cultura, a los conceptos, pero no a la vida. Si nosotros le damos el concepto del respeto desde que estás en el patio de recreo y no estás persiguiendo al compañero porque todo el mundo le dice que es tonto, pues eso influye mucho. El educar al niño en todas las dimensiones, porque el educar no corresponde exclusivamente al colegio. El colegio le corresponde culturalizar, pero a los padres le corresponde, conjuntamente con el colegio, a formar. Formación es lo que está faltando. En eso, la formación también, en lo que hablábamos antes de la Escuela Romeral, que hace muchísimo, hay unas procesiones también que hacen los propios estudiantes de ese colegio, pero vamos a recordar que se nos va el programa y nos quedan muy poquitos minutos, precisamente cuando hicieron los actos, bueno, celebraron el 45 aniversario, y tenemos imágenes de vídeos del 50 aniversario, que fue allá por julio de 2010, que hicisteis una celebración también de... El 2010.
¿El qué, perdón? El 2010. 2010, ahí estábamos viendo, te vemos a ti también, precisamente. ¿Quién era ese sacerdote, el párroco? ¿Cómo se llamaba entonces? Salvador Jurado. Jurado. Jurado, Rueda. Que era entonces capellán. Esos son los padrinos de la Virgen, esos dos. Los dos. Antonia y Miguel, los dos que han pasado. Y ahí estamos, bueno, las distintas ofrendas que se hacen en esa, y la imagen al fondo, donde además vemos la Virgen, y además en ese acto, bueno, allí por ejemplo hay unos niños que estaban vestidos de pastores y cantaron también como pastoral, por lo menos veo un coro por ahí también. Oye, ¿ese eres tú, no, Lucas? Ese soy yo, ese eres tú con pelito más largo. Con pelito más largo y un montón de kilos menos. Pues yo eso te lo voy a haber callado. La tele engorda, ya sabes. Sí, eso es la tele. Quisimos imitar la aparición de la Virgen. Sí, está muy bonito. La coral era la de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno los Morados de Alaurín el Grande. Esto por ahí la imagen y bueno, y esa ofrenda floral en ese acto, ahí la estamos viendo, en ese acto tan singular de ese 50 aniversario, decía. Además, tenemos el recordatorio, como se decía antes, la tarjetita, el recordatorio de esa bendición de la imagen que hizo don Antonio Sánchez, creo que fue, ¿no?, el que bendijo la talla. Don Antonio Sánchez García. Ahí lo tenemos en el año 60, Antonio Sánchez García, padrinada por don Miguel Cruz Bernal y la señorita Antonia Cruz Bernal, que eres tú, ¿no? La señorita. Los dos. Mi hermano y yo. Tu hermano y tú, con esa tarjeta tan bonita, con esos recordatorios que se hacían entonces, y además ahí tenemos ese cuadro que tenéis actualmente en la capilla. La síntesis. Sí, que además es el mismo que se ha visto antes, creo, en el vídeo, por lo menos parecía el mismo que se entregaba al sacerdote, ese que precisamente estáis ahí entregando. Y para ir terminando, precisamente quería resaltar lo que también decía antes Lucas, la vinculación con el barrio, la participación que hay de todos los vecinos del Romeral, como bien decía él, y que bueno, allí en la capilla del Romeral se puede ver desde las fiestas, las bodas, las comuniones, en unos murales preciosos que fuisteis pidiendo a los vecinos, y tenéis ahí un montón de fotos, ¿verdad?, todas puestas allí. Cuando se celebró el 50 aniversario de la fundación de la escuela, entonces una comisión bastante numerosa nos pusimos a trabajar, estuvimos trabajando un año menos 7 días. Y hubo un grupo que se dedicó a pedir fotografía a los vecinos de todo lo que se había ido realizando, los actos en la capilla, y con respecto a las procesiones y todo. Entonces están las primeras comuniones, están los bautizos, están la boda y están todos. Estamos viendo todos los años que clasificados ahí. Sí, ahí está don Luis Ramírez Benítez, que fue párroco de Santa Amalia y Romeral durante 30 años, el diácono permanente de Manolo, no recuerdo el apellido, Manuel Moreno, que es diácono permanente en Alaurín el Grande, y venía, cuando no venía don Luis, pues decía en la celebración de la palabra en la capilla. Y luego esta que tenéis como fotos de familias chulísimas, las distintas listas de González Gaspar. Esa es mi familia, esa chiquitilla del medio es mi abuela. Ah, ¿en serio? Sí. Qué bueno, y esa foto, el bigotón que tenía tu tatarabuelo. Mi bisabuelo. Sí, bueno, el padre de tu padre abuela. De mi abuela, claro. Ah, tu bisabuelo. Esa foto es chulísima ahí, bueno, con todas las familias que están ahí representadas. Pues como lo que decíamos, esa vinculación del barrio tan bonito de todos los vecinos, y esa es la de las fiestas de la barriada, que allá donde había lo fiesta. bonito que es que todos los vecinos compran las flores cada año para la procesión, para el trono de la Virgen. Estamos viendo carnavales, los caballitos. Sí, ahora vamos a ver las flores, bueno, que precisamente en ese vídeo tan de la ofrenda floral de este año, con ese momento que estábamos viendo, bueno, que decíamos estamos con la Virgen de Fátima en el Romeral, en esa capilla, con ese trabajo tan grande que hacéis, y en este año, bueno, que el año pasado fue imposible hacer nada, y este año por lo menos con las distancias en las sillas colocadas, con todo el mundo con las mascarillas, y una misa al aire libre, ¿no? Sí, una misa de campaña. Fue al aire totalmente. La parte de las sillas y toda la ornamentación de la plaza la hizo el ayuntamiento.
van con medallas. ¿Tenéis también medallas en la agrupación? Una medalla de la Virgen. Y ahí vemos a Reinaldo Aguilera, con el diácono también. Con el diácono. Y María José. Y esos adornos florales, que es lo que tú decías. Bueno, ahí vemos al alcalde, el señor de medio, no sé quién es. Blas, el presidente de la asociación. De la asociación de vecinos. Está una de nuestras concejalas, estas 3 jóvenes también. Son concejalas de la corporación municipal, presentes casi siempre en todos los actos que pueden. Y bueno, veíamos antes el adorno floral, ¿no? Eso que te decía bueno, son los vecinos los que los compran. Los vecinos repartimos unos sobres, que yo desde el primer año lo hacemos así, y cada uno mete en el sobre anónimamente lo que puede. Y luego nos reunimos un grupo, todo lo que quiera, y contabilizamos lo que se ha recogido. Y ya. Con eso se nosotros en el acto es verdad que este año en sí las flores las han comprado los vecinos y tal, pero en sí no hemos hecho acto de ofrecerle a la Virgen las flores, ya las tenía, ¿no? Y se ha comprado con los sobres. Nosotros lo que hemos hecho es ofrecerle a la Virgen productos de higiene y limpieza para las hermanitas los pobres de Málaga, y hemos sacado pues 3 furgonetas llenas hasta arriba de gel hidroalcohólico, champú, bueno, todos los productos de higiene inimaginables. Con ese dinero que se han volcado. No. Con el dinero no. Los vecinos llevando y comprando en los comercios locales los geles hidroalcohólicos. Muy bien. Sí. Con el dinero se compró las flores, pero nosotros el acto de ofrecer, pues ofrecimos todos ese... Más práctico este año. La cruz guía que se ha estrenado este año, la estaba bendiciendo ahí el diácono. Se ha comprado este año también. Y eso a pesar de que no sois grupo parroquial como tal, sois un grupo de vecinos con esta devoción que estáis y la unidos. gente, eso sí, lo que normalmente sale de las personas que están a cargo de la capilla y de la comunidad cristiana, porque entendemos que la procesión es una manifestación de la fe, entonces sale del núcleo del ámbito parroquial, del ámbito de los que participamos de la comunidad. Abierto a todos los vecinos a participar, pero la organización obviamente dentro de lo que es la comunidad cristiana de la barriada. Bueno, ya sí se nos va el programa, pero lo mismo que empecé hablando contigo del teatro, quiero despedirnos hablando con Antonia de su libro, que tienes un libro por ahí de la familia, de la historia del Romeral, que también está pendiente de ser presentado pronto, sí, ¿no? Él ya está imprimido. Lo que pasa es que con lo de la pandemia no ha podido ser. Es una síntesis de la historia. No es detalladamente qué hace o qué se ha hecho, sino qué evolución ha tenido a través de la historia, de dónde viene el romeral, la palabra romeral, y la evolución que ha tenido pues la cultura, el trabajo, todos los sectores de la humanidad, pues cómo ha ido evolucionando. Pues estamos deseando ya que por fin lo puedas presentar y vayamos también allí a verlo, a contarlo y a leerlo. Pues Lucas Mora, muchísimas gracias por haber venido. A ti por invitarme. Y lo mismo te digo, Antonia Cruz, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, a ti. Y nos vamos con el programa y como siempre con música, la sección La Cruceta, y ahora le dejamos con un vídeo, con un himno a la Virgen de Fátima. En Fátima apareciste. Con esas imágenes les dejamos y les emplazamos como siempre hasta la semana que viene, si ustedes quieren. Muchísimas gracias por su atención. Fátima apareciste, oh Virgen Madre de Dios, a 3 humildes pastores llamando a la conversión. Ave María.